Cheo Feliciano tiene muy buenas producciones en salsa. Se podría decir salsa romántica, porque el disco, cuando él firma con RMM, el disco cantando es salsa romántica, a su estilo, al estilo de Cheo, porque lo bueno de Cheo es que Cheo era cantante multifacético, él podía cantar de todo. Y así otros artistas, pues. Esto que llamamos salsa es justamente eso, es la expresión del pueblo. Su base viene en los sectores económicamente limitados, donde el hombre realmente tiene que buscar todos los recursos para sobrevivir y consecuentemente sabe lo mucho que vale la vida. Y por eso pues la llora, la suda, la ríe, la sufre y la goza. Tuve la dicha de conocer desde el principio a los grandes, hacer amistad con personas como Machito, como Arsenio Rodríguez, como Tito Puente, Tito Rodríguez. Y resulta que en una de las veces que íbamos al famoso Palladium de Nueva York, todos los sábados, todos los viernes, a bailar salsa, o lo que redundó en ser salsa, que no era salsa todavía, y conocí a estos señores. Y fue en uno de esos momentos en que la pandilla, el bonchecito, el grupo que andaba siempre conmigo, insistió con Tito Rodríguez de que me diera una oportunidad para cantar. Y Tito preguntó, porque dijeron, dale un chance a Cheito que cante. Y él preguntó que qué Cheito. Y los muchachos le dijeron, pues Cheito, chico, Cheito. El que tú cargas maleta, porque yo era el cargamaleta de todos ellos, de Tito Rodríguez, de Puente, de Machito, de todo. El valero, el utilero, aquí le llaman el alicate. O tantos otros nombres, pero de todas maneras, pues Tito me mira y me dice, pero tú cantas, Cheito. Y yo le dije que yo era el mejor cantante del mundo. Mira qué fresco, ¿eh? El mejor cantante del mundo. Y Tito se sonrió y me dice, bueno, con la convicción que se lo dije, ¿no? Pues me dio la maraca, me dijo, pues canta, esta es tu orquesta, canta, que voy para la barra a escucharte, mulato. Y canté en el Palladium mi primera canción con una orquesta, mi primera canción ante un público. Así que ahí comenzó esto y el resto es historia. Estuve con Joe Cuba prácticamente 10 años, aprendí a cantar cantando. Hice los trazos de mi vida, aprendí a definir un estilo que no tenía y al cabo de los años pues se estableció la persona o el cantante Cheo Feliciano. Y después de incurrir con Eddie Palmieri y otros compañeros en la música, llegó un momento en la vida mía en que, por experiencia ya de un poco antes, yo venía experimentando con las drogas. Es muy consabido esto, por eso no digo que mi vida es un libro abierto y por eso lo menciono. Porque pasé por una situación en la que por engaño llegué a usar lo que me dijeron, prueba esto que te va a sentir chévere. Es mentira, no me sentí chévere, lo que hice fue prácticamente destruir mi vida. Y después de muchos años de sufrir, haciendo mi música, decidí cambiar mi vida, regresé aquí a Puerto Rico y me retiré de todo lo que era mi vida personal, mi vida profesional. Y estuve prácticamente 3 años haciendo un inventario de mi vida, volviendo a renacer hacia lo que gracias a Dios sigue siendo hoy. A mi regreso, después de estos 3 años, firmé mi primer contrato con la compañía Fania y nació el tema que marcó mi regreso a la música, a mi profesión, que fue el tema Anacaona, allá para el año 1972. De ahí en adelante mi vida floreció, me convertí en parte del gran elenco que sigue siendo la historia de la salsa, parte 2, que fue las estrellas de Fania a nivel mundial. La palabra salsa, eso fue aquí en Venezuela, eso salió del populacho, del pueblo. Eso salió de la gente en la calle. Cuenta Ismael Quintana que porque Ismael Quintana, él se atribuye que él llevó la palabra salsa a Nueva York y que en un concierto que tenía la Fania, él dice salsa y de ahí la agarraron. Eso es lo que cuenta Ismael Quintana. Eso es lo que cuenta Ismael Quintana. Pero fíjate,
Ismael Quintana dice que en una presentación aquí en Venezuela, en La Guaira, la gente le decía, la gente, terminaba una canción y preparándose para la otra, la gente que está en el concierto le decía, salsa y control. Y él no entendía, salsa y control. Ismael, salsa y control. Entonces él, ajá, pero ¿qué? Entonces la gente se ponía así, salsa, salsa y control. Salsa era la guaracha o el mambo y el control era el bolero. Entonces la gente lo que decía era, dame salsa, dame guaracha, dame mambo y dame control. ¿Para qué era el control? El bolero, para agarrar a la muchacha, para apretar a la muchacha, para conquistar. Esas eran las palabras clave. De hecho, fíjate que es tan así que cuando Richie Ray y Bobby Cruz vienen aquí a Venezuela y se entrevistan con Fidias Danilo Escalona, y Fidias Danilo Escalona le dice que es salsa, que esto, que el otro, ellos enseguida llaman allá, le estaban prensando el disco y llaman a su disquera, que creo que era Fonseca, llaman a su disquera y le dicen que tienen que reimprimir o hacer de nuevo la carátula para ponerle, en vez del nombre que tenía, que iba a tener la carátula, que le pusieran salsa y control. Fíjate, ¿ves? Salsa y control. La gente por allá, la disquera le dice que no se puede porque ya estaban impresas y que eran no sé cuántas, 1,000, 2,000, no sé cuántas eran, pero eran muchas. Que eso no se podía hacer, porque si hacían eso tenían que votar todo eso que ya se había pagado. Entonces, ¿qué hace Bobby? Le dice, bueno, pónselo abajo. O sea, aparte del nombre del disco, eso Salsa y Control se lo vas a poner abajo, que es como sale el disco. El disco sale con un nombre arriba, con un título arriba, pero abajo le pusieron Salsa y Control. Ese Salsa y Control es el Salsa y Control que yo te digo. Que decía la gente, sobre todo en La Guaira, bueno, me imagino que también, pero donde lo escuchó la primera vez fue en La Guaira, Salsa y Control. Y ahí está el Salsa y Control también de los hermanos Lebrón. Okay. A lo mejor ellos no te van a decir que eso es así, porque yo nunca he escuchado a Bobby Cruz decir eso, que de dónde sacó, ellos sí dicen de dónde salió salsa, pero ellos no dicen de dónde salió control. Y los hermanos Lebrón tampoco, nunca se ha escuchado que ellos dicen de dónde salió ese nombre, ese salsa y control. Pero Ismael Quintana, en su entrevista, él corrobora que eso él lo escuchó aquí en Venezuela, en La Guaira, y del público que le pedía salsa, hacha o mambo, y control, que era bolero. Genial eso que nos dice, o sea que puede decirse que queda desmentido ese mito de que fue por un locutor venezolano o por el creador de la Fania que dijo que había colocado salsa que porque él quería mezclar todos los ritmos, ¿no? Eso lo dijo en una entrevista. No, fíjate, lo de Fidel Danilo sí puede ser cierto, porque incluso el maestro Willy Rosario, que vino mucho antes que Richie Ray Bobby Cruz aquí a Venezuela, él lo corrobora. Él dice que él llegó aquí a Venezuela y que bueno, mientras hablaban del disco, de las presentaciones, Fidia lo interrumpía y le decía, vamos a poner una salsa de Willy Rosario. Y ya venimos. Ponían en la salsa, un tema de Willy Rosario para la época, y seguían hablando, y vamos a poner otra salsa de Willy Rosario. Entonces sí usaba la palabra salsa. Claro, es verdad que la palabra salsa no fue una cuestión que él hacía, era más que todo para vender la salsa de tomate, que era su patrocinador. Ok. Él tenía una salsa de tomate, no sé qué marca era,
y era el patrocinante del espacio radial. Entonces, él, bueno, todo lo hacía, vamos a poner este tema a nombre de la salsa tal. Y así se fue como que mezclando. Lo que no te sabría decir es si es que a raíz de que la gente escuchaba esa palabra en el programa de Fidia, porque tenía mucha audiencia, a raíz de eso, es que la gente, el populacho, la gente en los conciertos, ya llevaba la palabra. Me imagino, puede ser así, o puede ser, como dice otras personas, que eso salió de ahí del populacho. Pero sin duda que después que Fidia hacía ese programa de tanta audiencia aquí en Venezuela, sin duda que de ahí fue que se expandió. Y es la que más tiene aceptación, porque por lo menos lo que dice Ismael Quintana, muy poca gente lo comenta. Esa historia que dice Ismael Quintana, muy poca gente lo comenta. Y de hecho muy poca gente lo sabe. Sí. Pero eso lo contó él. Pero es lo que te digo, no sé si fue que ya esa palabra iba rodando por medio de Fidias y la gente ya la estaba adaptando, o ya la había adaptado, y Ismael la escuchó ahí. Tampoco sé si es verdad lo que dice Ismael, que él la llevó primero a Nueva York, o primero la llevó Richie y Bobby. ¿Y lo de Johnny Pacheco? ¿Sí has visto la entrevista? Sí, yo vi eso. Pero, bueno. Marketing. Sí. Es que ellos, fíjate, ellos han dicho, claro, se respeta, por supuesto, el maestro Johnny Pacheco, wow, eso es tremendo. Lo que hizo Johnny Pacheco con Fania, y no solamente con Fania, con otras disqueras, con Alegre, con muchos. Es impresionante. Tan impresionante como lo de Willy, tan impresionante como lo de Rubén, como lo de todo. Pero sí, yo sé que eso es marketing. Eso es una forma, ellos después, dueños de todo, y después que muere Fidia Danilo, acuérdate que después que la gente muere, no se puede defender. Pero, porque incluso él ha tenido, incluso hay gente que le ha rebatido al maestro Pacheco de la canción Quítate tú, que el maestro Pacheco dice que esa la hizo él con Boy Valentín, que estaban saliendo de una reunión, y entonces habían estas puertas que en Nueva York, que estas puertas que son circulares. Sí. Entonces que se metió uno, se iba a meter uno, se iba a meter el otro, y se enredaron. Bueno, quítate tú, sal tú, y que de ahí que supuestamente viene la canción. Pero en Cuba, que esa canción ya existía. Ah, ok. Y que no me acuerdo, ahorita no me acuerdo qué agrupación es. Y entonces los cubanos dicen que mira, que eso es un refrito de una canción cubana, que eso no lo inventaron ellos. Pero entonces tienen sus suspicacias, hay sus dudas, pues. Si con esa canción, con muchas otras canciones, con muchas otras producciones. Acuérdate que el maestro Pacheco, él era muy fanático de las agrupaciones sonoras. Él era muy fanático de La Matancera, por eso es que él hizo tantas cosas en ese formato. Y los cubanos le tenían recelo a él porque era eso. Pero es que, fíjate, todo eso se hizo aquí, y él ahora se está dando como que él lo inventó. Y él nunca dijo que inventó nada, sino que simplemente, bueno, mira, yo agarro esto, lo armo, lo pongo más musical, lo modernizo, y bueno, fíjate, y lo pego. No, de igual manera. En esa época, el principal productor de Salsa Brava y a quien todos seguían era a Fania Records, ¿no? Entonces, empieza la decadencia, empiezan a hacer menos producciones, los artistas empiezan a salirse del sello Fania, porque, bueno,
ya esta gente no respondía a lo que ellos querían, pues mira, que queremos una producción tal y no tenemos promoción y esto. Entonces los artistas hicieron como una especie de estampida. Hay un libro de por cierto, tiene tu mismo apellido, Muriel, Sí. que es de Puerto Rico. En ese libro, él hace unas fichas de la época donde empezaron a salirse todos los artistas de Fania. Que por cierto, yo también hice un video que está en YouTube sobre cuando empezaron a salirse todos los artistas del sello Fania, porque ya el sello no respondía, pues. Entonces, claro, estos productores ven la decadencia, la debacle del sello Fania, y ellos no se van a montar en eso otra vez, porque también no nos podemos fundar o no podemos revivir eso que se está cayendo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir hacia otro lado. Y es donde nace la salsa romántica, por supuesto, con esos parámetros. Mira, pero aquí no podemos hacer solo, no se pueden hacer improvisaciones, todo tiene que estar cuadradito, todo tiene que estar cuadradito y por supuesto con nuevos cantantes. Entonces ahí es donde viene que como no tienen cabida estos artistas, estos cantantes de Fania, estos artistas de Fania o de esa época, ¿qué hacen ellos? Se reinventan, pero nunca entraron en esa, como que dice, en esa banda de la salsa romántica de Eddie Santiago, de Willy González, de David Pavón, de Jerry Rivera. Fíjate que es totalmente diferente, totalmente diferente. Incluso gente que ya venía en esa corriente, como es la Orquesta Inmensidad, que fue una de las últimas producciones del sello Fania, de la Orquesta Inmensidad, que ya venían asomando, igual que Noche Caliente, que ahí también hay una discusión. Ese lo podemos hacer en otro programa, sobre quién inventó la salsa romántica, porque hay muchos padres. Uno dicen que es Nicolás Viva de Chaney, otros dicen que es Raúl Gallimore ¿cómo se llama? De la Orquesta Inmensidad, otros dicen que es Noche Caliente, que es la que yo creo más, que es Noche Caliente con Luz Ramírez y Rey de la Paz. Bueno, pero ahí está esa pelea también de quién es el padre de esa criatura. Bueno. Y entonces, bueno, pero ellos hicieron el trance, pues Noche Caliente hizo el trance, Nicolás Viva hizo el trance, la Orquesta Inmensidad hizo el trance. De repente hay otras orquestas que también hicieron ese trance hasta llegar a esos que te estoy contando, que bueno, que son clásicos ya. David Pavón, Willy González y Santiago, Jerry Rivera, el mismo Frankie Ruiz que se metió también por ahí. No, excelente. De hecho, claro, de hecho otro ejemplo es cuando Héctor Lavoe cayó en un séptimo piso, que habían dicho que la esposa la había empujado y otras versiones dicen que él creyó haber visto al hijo muerto y trató de alcanzarlo y cayó. Sí, estoy de acuerdo con usted, claro, hay historias que son muy delicadas. Y hablando de cosas delicadas, sigue, yo ahora te comento. Sí, claro, porque es que son historias que de repente pueden ser verdad, pero tú no puedes caer en esa, de que mira, sí, él vio a tal persona o aquella lo gritó. Bueno, en el libro que yo te digo, que se llama Cada cabeza es un mundo, la historia ahí que cuentan es que porque este señor, no me acuerdo el nombre de él entrevistó a Héctor. Sí. Entonces Héctor le dice que es que Pucci tenía un problema. Él le estaba diciendo, ellos iban por una fiesta, iban por una presentación, y a Héctor parece que no le gustaba el atuendo que llevaba Pucci, no le gustaba. Y entonces Pucci
dicen pues que Puche era como muy, muy como decimos tóxica. ahora, era como muy tóxica, exacto, era como muy tóxica. Y entonces Héctor dice que le dio tanto, que le dijo, si sigues con tu problema, pero no decía problema, Sí. si sigues con tu cuestión, me voy a lanzar, y seguía, que me voy a lanzar, y no se quedaba, y se lanzó. Eso es lo que dice el libro. O eso fue supuestamente lo que le contó el autor, Héctor al autor. Imagínate tú. Pero esta es una historia. Hay muchos cuentos. Pero en la época de la salsa brava, existía la salsa romántica. Porque, por ejemplo, Felipe, yo te pongo una canción, Mi desengaño. ¿Eso es salsa brava o es salsa romántica? Yo diría que una fusión. Ajá. Esta es una salsa romántica porque empieza muy suavecito. Sí, exacto. Empieza con unos acordes de guitarra, que por cierto, esos acordes de guitarra es el mismo Papo Sánchez, que Papo Sánchez es guitarrista y es tresista. Ok, pero después ella se desarrolla totalmente suavecita. Y tú ves los coros, tú ves incluso cuando entran en la cadencia de bossa nova, todo es muy suave y termina suavecito. Todo eso es romántico. Lo que pasa es que está incrustada en la época de la salsa brava. Y la gente la reconoce como salsa brava, no la reconoce como romántica. Toda la gente, esa es tremenda, ese salsa brava, vamos a bailar. Pero tú la bailas suavecito. Tú no la bailas con aquel, te la sueltas para allá y la tiras para acá y te tiras para el piso. No, tú la bailas suavecito, pegadito, como quien dice, en un ladrillito. Eso es salsa romántica, pero hecha en la época de la salsa brava. Y así como ese tema, muchos. Infinidad. Incluso hay un tema, es mi opinión particular, hay un tema, el que yo digo, que es el puente, este tema es el puente entre la salsa brava y la salsa romántica. El tema se llama Anoche aprendí de la Orquesta Mulense. Ese es un tema que es muy largo, dura como 5 minutos. Pero el tema empieza así suavecito, también, suavecito, y con la estupenda voz y se me olvidó el nombre del maestro. Bueno, empieza suavecito y después se desarrolla. Y el mambo es un mambo de salsa brava. Es un mambo completamente de salsa brava. Es muy bailable. Pero es en tiempo, o sea, lo hicieron en esa transición de la salsa brava a la salsa romántica. Ese fue ese puente. Bueno, para mí, ese fue el tema que hizo, que es el puente entre la salsa brava y la salsa romántica. Rubén Blades decía en una historia, que de hecho fue viral, de que una vez se encontraba sentado con Héctor Lavoe, y Héctor Lavoe estaba con unos amigos, y los amigos como que le iban a ofrecer droga, y Héctor Lavoe, Rubén Blades los paró, y entonces Héctor Lavoe le dijo, no, Rubén, váyase de aquí que si ellos se dan cuenta lo matan. Y que después de muerto Héctor Lavoe le contó, después de muerto Héctor Lavoe, la esposa de Héctor Lavoe le contó a Rubén Blades de que él nunca había olvidado eso. Imagínate la historia, no sé si la sabías. Sí, ya lo sabía porque sí, Héctor la contó una vez y se lo dijo en una entrevista, no me acuerdo con quién era, creo que era con el Chombo, creo que fue con el Chombo de Panamá. Sí, y muchas de esas historias, pues muchas de esas historias, lo que pasa es que claro, Rubén es un carajo que es estudiado, y disculpa lo de carajo, es un señor que es estudiado y bueno, tiene un tipo de conciencia como que, oye, de hacer lo correcto. Y él vio tantas cosas que lo asombraron. Y mira, tú eres mi amigo, tú no puedes estar en esto, pero lamentablemente hay cosas en donde tú no puedes pasar porque, mira, no, pues, ¿qué le pasa a él? No, él no cabe aquí. Y en Nueva York en esa época, que
¿qué es lo que yo le digo a todo el mundo? Yo siempre le digo, mira, en Nueva York, porque la gente tiene un ideal de que cuando estos artistas vienen precedidos de una fama que aquí, bueno, llenaban estadios y la gente iba para los hoteles y les pedía autógrafos y las mujeres gritaban. Pero en Nueva York, ellos eran desconocidos. Desconocidos en el sentido de que el neoyorquino o los anglos, los gringos, no eran unas personas más. Entonces allá cambiaba la cosa. O sea, allá tú eras como, a pesar de que entre tu gente eras conocido, allá no era así. Allá está tu grupo y bueno, tú ibas para el Corso, ibas para allá y la gente, mira, sí, llenaba los sitios y te conocía, pero en lo que tú salías de ahí era otro más. Era otro más, otra persona más, con tu aventura, con tu desventura. Y entonces pasaban estas cosas, pues que tú, fíjate, bueno, estás en el sitio, terminaste de cantar, te ibas y te reunías con aquel, con el otro, con tu panita, con tus amigos, y hacían cosas. Bueno, todo el mundo eso lo sabe. Incluso hay un libro de cada cabeza es un mundo, se llama el libro. Cada cabeza es un mundo, donde tú lees lo que pasaba con Willy y Héctor en sus presentaciones, y tú te quedas impresionado. Eran muy malos, o sea, mal en el sentido de que no les importaba estar tocando y de repente caerse al golpe con cualquiera bueno, ahí está la famosa canción de Para ti, Mother Flower, que fue una persona que le estaba pidiendo un tipo de canción y Héctor le decía que ellos no tocaban eso y el tipo se montó y le pegó le dio un golpe a Héctor, que es el famoso morado ese que tiene una foto donde sale con el ojo morado. Ese fue una persona en una presentación. Pero No así puede ese ser. tipo de cosas. Sí. ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, esa canción, ahorita no me acuerdo la canción, pero hay en esa parte dice, para ti, Mother Flower, pero sabemos que no es Mother Flower, es otra, es una grosería. Y esa la dediqué a él. Y la canción entra, esa parte de la canción entra en ritmo de lo que quería la persona que le estaba pidiendo ese tipo de canciones, y esto le decía que no vale, nosotros no tocamos eso, y el tipo, bueno, me imagino que estaba rascado, y se subió y le metió ese golpe a Héctor, y bueno, se formó la trifulca. Pero ese tipo de historia, sí, de ese tipo de historia, en ese libro que te digo, hay mucha, porque ese autor de ese libro se dedicó allá en Nueva York a buscar toda esa historia y wow, se entran a golpe casi todos los días, tanto Willy como Héctor. Cuando llegó Rubén Blades con sus letras, marcó, o sea, ahí hubo como que frenó y arrancó otra parte, otra época de la salsa, que es de lo que llaman la salsa conciencia, que sin duda el rey o el líder fue Rubén Blades hasta estos momentos. Pues no, yo creo que no hay nadie, no ha habido todavía un salsero, ni lo habrá, porque tampoco es que uno va a estar comparando, ¿no? Porque cada quien es único en su estilo, pero sin duda que cuando llegó ese junte de Rubén con Willy, definitivamente marcaron otra etapa. Incluso fíjate, a raíz de la muerte de Willy Colón, yo dije en un video que Willy Colón tuvo 3 etapas, y esas 3 etapas marcaron la salsa, que fue la etapa cuando él empezó con Héctor, que sin duda fue un boom, porque
se encargó Willy, claro, con Héctor y su grupo, de prácticamente desaparecer a las Big Band, que eran las que en esa época estaban apoderadas de Nueva York y apoderadas de prácticamente, sí, de Nueva York, que eran donde estaban las Big Band, que se presentaban en el Palladium y todos estos sitios allá en Nueva York. Ellos con su sonido, nada más con 2 trombones, arroparon toda esa Big Band, un grupo contra una orquesta de ¿cuántos? 14, 15 músicos. Eso desapareció. Prácticamente ya venía en decadencia, ¿no? Ya venía en decadencia, pero prácticamente Willy y Rubén le dieron, como quien dice, le pusieron la lápida final. Después, esa es una etapa grande, como la revolución. Y después se separan Héctor y Willy, viene Willy con Rubén, otra etapa, que es como quien dice muchos dicen que es la más fructífera de Willy Colón, por supuesto que la de Rubén, y otra etapa con la salsa conciencia, esta salsa que la gente innovando, porque incluso hasta los tiempos, fíjate que muchos gerentes, muchos ejecutivos de Fania en ese momento no creían en Siembra porque eran canciones muy largas. Para ellos no era negocio canciones largas porque en la radio no tenían cabida. La radio siempre se ha manejado con canciones máximo de 3 minutos, pero una canción de 7 minutos es imposible. Eso no se puede poner porque es muy larga. ¿Ves? Entonces ellos incluso hasta con eso combatieron y ganaron. Lo que presagiaron los ejecutivos de Fania para ese momento de que iba a ser un fracaso, resultó ser el disco más vendido de la historia de la salsa. Esa etapa de Willy con Héctor, de Willy con Rubén, y después su etapa solo, su etapa de Willy Colón solo, bueno, también, ¿cuántos éxitos no hizo Willy solo? Una etapa, pero realmente genial. Willy no era muy carismático con el trato hacia las personas y eso, ¿no? Sobre todo en su última etapa. Pero no se puede, eso no desmejora lo que hizo, el legado que dejó. Realmente sorprendido. Por cierto, Oscar de León desmantela la crítica y se queda nada más con Daniel Silva, que es el hermano de Mauricio. Mauricio tenía muchos compromisos porque la orquesta sonaba muy bien. Entonces, después que Oscar de León desmantela la crítica, él agarra a todos estos músicos que Oscar saca y nada más se queda con uno solo. Y entonces él arma, prácticamente con los mismos músicos de la crítica, arma una agrupación, la cual él llamó La Típica. Y se presentan aquí en Venezuela con Héctor Lavoe, con Ismael Miranda y con Justo Betancourt. Aparte de que también se presentaron con Daniel Santos, pero de eso no hay video. Pero con estos 3 sí hay video. Esos son videos que lamentablemente ahorita no los ponen completos, los ponen por pedazos. O sea, por lo menos esa canción donde sale Héctor Lavoe en un programa aquí en Venezuela, lo ponen justamente donde empieza el tema. Pero tú ves el video original y sale el animador diciendo: el periódico de ayer lo va a cantar Héctor Lavoe con La Típica. O sea, entonces sí existía, sí dice La Típica. Lo que pasa es que tú, al cortar el video, le quitas toda esa parte y te salta la historia. Entonces la tergiversa, entonces sigue rodando. Incluso tú ves esos videos en YouTube todavía y dice la crítica, no lo corrigen. O sea, mucha gente cree que Ismael Rivera estuvo en una cárcel que le decían Las Tumbas, ¿verdad? Sí. Y resulta que no es así. Él nunca estuvo en una, por lo menos en la prisión que le dicen Las Tumbas, que es un sitio allá en Nueva York, que es una cárcel tipo sótano, que por eso es que le dicen Las Tumbas, porque las celdas están abajo, están en los sótanos, no entran ni a la luz del sol. Entonces, la gente cree que él estuvo ahí, y él nunca estuvo ahí en esa cárcel, en Las Tumbas. Él estuvo en una penitenciaría en Puerto Rico,
que le llaman El Oso Blanco, que fue donde hizo, por cierto, Bobby Valentín hizo el último concierto del Vuelva a la Cárcel. Bueno, Ismael estuvo ahí y estuvo en un correccional en Kentucky. Correccional para la gente que anda con estas cuestiones de los vicios, para no decir otra cosa. Entonces, él estuvo ahí en ese correccional y estuvo en El Oso Blanco, pero en las tumbas, que es en las tumbas de Nueva York, él no estuvo ahí. Claro, dicen que esa es una composición de Bobby Capó, y Bobby hizo como un símil de lo que es realmente una prisión, porque una prisión vendría siendo como una tumba, o sea, como te entras en una tumba como vivo, o sea, el hecho de estar encerrado. Pero la gente dice que él estuvo, como hay una prisión que le dicen las tumbas de Nueva York, la gente piensa que en verdad sí, Ismael estuvo en las tumbas. El ejemplo de Lágrimas de Roberto Blades. Lágrimas de Roberto Blades, la gente cree que es una carta que él le dirige a un amor, a una muchacha X. Bueno, pero resulta, y esto lo contó el mismo Roberto Blades, resulta que esa canción es dedicada a su papá, porque él cuenta que su papá y su mamá se separaron y que el único que estaba con ellos en ese momento era él, que era uno de los menores, que vivía con ellos en esa época en específico. Y entonces su mamá se fue, no pudieron seguir con la relación, y entonces le llegó la carta al señor, al señor Rubén Blades papá, y él se puso muy triste, se puso hasta a llorar incluso. Entonces Roberto, niño o adolescente, no comprendía cómo era posible que un hombre tan fuerte, que lo veía tan fuerte, tan recio, tú sabes, ¿no? Ese tipo de personas de esa época que eran rudos, fuertes, lo veía llorando, él no concebía eso. Entonces él hizo esa letra de esa canción. Entonces la mayoría de la gente cree que es una canción dedicada a un amor, algo que le pasó a Roberto Blades con una amiga o una novia, pero resulta que no, que era para su papá. Una de las historias que son parecidas, así como que fueron llevadas al disco, a la canción. Está la de Tito Gómez con la canción ¿Cómo podré disimular? Tú sabes que es una canción que hizo el maestro Jairo Varela, se la hizo a él. Fíjate, el maestro Jairo dice que él estaba en una cuestión, unas presentaciones, y él veía a Tito como preocupado. Tito estaba como que desconcentrado. Y le pregunta, oye, Tito, vale, ¿qué te pasa? Que estás así como que no sé. Entonces él le empieza a contar su desventura pues con la esposa, que está en Puerto Rico, que él estaba en Colombia, estos problemas de distancia, y entonces que supuestamente la señora no quería más nada. Tu foto de perfil es de Marcolino Dimond, es una de las historias que más siempre me ha tenido como impactado. ¿De pronto sabías que él compuso su último tema en un andén, ya llevado por la droga? Se llama Mortifica. Ah, ok. Fíjate, no lo sabía, importante. Ese es tremendo tema, Mortifica. Fíjate, para mí ese disco, el Marcolino Quinto, o el quinto de Marcolino, para mí es el mejor disco de salsa de todas las épocas. El disco Siembra es el más vendido, eso es verdad. Pero para mí, el mejor disco de salsa es ese. Porque es que tiene todo. Aparte que fueron grabados en 2 secciones, los temas son clásicos. Por supuesto, hay temas que la gente de repente no se pegaron, pero tú los escuchas y la calidad es bárbara. Ante la decadencia, por decirte, de la salsa brava, tuvieron que buscar cómo reflotarla, pero no la podían reflotar desde el mismo punto de la salsa brava. Exacto. Sino que tuvieron que hacer esta cuestión de traer baladas, porque la salsa romántica son baladas, y entonces transformadas o llevadas al formato de salsa, al formato de guaracha y de mambo.
Entonces hicieron eso y wow, buenísimo, buenísimo. Incluso te puedo hablar de que si tú escuchas los discos de los artistas de la disquera Top Hits para la época de la salsa romántica de los 90, tú escuchas los discos, escuchas el fraseo del piano y normalmente la música, pues, y casi todos suenan iguales. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Claro, los cantantes son la diferencia, pero casi todo el fraseo de esa disquera en específico, casi todos son iguales. Porque se buscaba, era una uniformidad. Ah, ok. Claro, ellos pegaron eso, pero ¿qué fue lo malo? Para mi concepto como melómano, ¿qué fue lo malo? Y muchos artistas lo dicen también. Lo malo fue que castraron muchas cosas de la salsa brava. Castraron los solos, castraron las improvisaciones, castraron las voces, porque muchos de estos músicos de la salsa brava no tuvieron cabida en la salsa romántica. Uno quedó, que yo le digo los crossovers de hace años. Por ejemplo, por decirte, Lalo Rodríguez y Paquito Guzmán. Ellos venían de la época de Machito. Tanto Lalo como Paquito Guzmán. Ellos vinieron de la época, pero bueno, imagínate, cuando ni siquiera existía la palabra salsa. Hicieron ese crossover por la salsa brava, o sea, salieron de allá, de la Big Band. Pasaron por la salsa brava, con mucho éxito también, y se adaptaron a la salsa romántica. Bueno, fíjate, el clásico de Lalo, Ven Devórame otra vez, es un típico ejemplo de la salsa romántica. Bueno, que le decían salsa erótica, pero eso es salsa romántica. Pero fíjate, todavía pasó un dato también. Yo estuve en un conversatorio, incluso también hice un video, de que la salsa romántica siempre ha existido. O sea, la salsa romántica, supuestamente, bueno, sí, supuestamente no, la inventaron en esa época, en los 90, ¿no? Los 90 y hasta estos tiempos todavía sigue la salsa romántica. Incluso fíjate, ahorita me acabo de acordar algo. Hay una historia de un trompetista. Él es americano, norteamericano. Él estuvo con la Fanny. Ahorita no me acuerdo el nombre, ¿vale? Bueno, él estuvo casado con una cantante que se llama Nancy O'Neill, que por cierto, Nancy O'Neill, una cantante corista, ella estuvo como corista de las estrellas de Fania cuando fueron a Japón, Nancy O'Neill. Ella estuvo también en el grupo, en un grupo muy famoso en Nueva York que se llama Seguida. También estuvo en ese grupo, cantante. Ellas eran del grupo de Latin Fever. No sé si sabes ese grupo que hizo Rita Harlow, la que era esposa de Larry Harlow. No, pero sí escuchaba Latin Fever. Es una agrupación de Larry Harlow y de su esposa en esa época, que era de puras mujeres. Bueno, en esa agrupación estaba esta muchacha de esa época que se llama Nancy O'Neill, cantante. Y ella se casó con este trompetista, que ahorita no me acuerdo el nombre, que incluso estuvo en el concierto de Fanny All Star. Ellos se casaron. Entonces por ahí rodó una historia de que ellos, y tú te metes a buscar en las redes y sobre ello, y dicen que tanto él como ella murieron de SIDA. Supuestamente él se contagió y la contagió a ella, y los dos murieron de SIDA. Ese cuento desde que ellos desaparecieron de este mundo. Hace poco,
Bueno, yo puse una foto, he puesto muchas fotos de ellos dos, pero en una de esas fotos alguien comentó eso, esa historia, alguien comentó eso. Resulta que, bueno, que la hija de ellos en estos días se metió en mi Instagram viendo las fotos de ellos y vio ese comentario. Y ella puso, eso es mentira. Ellos murieron de tal y tal y tal cosa. Eso es una mentira, ellos no murieron de eso. Fíjate tú. Yo ni siquiera puse nada, yo puse nada más la foto. Claro. La foto de Nancy y la foto del trompetista. Y bueno, alguien comentó eso porque eso es lo que ha rodado por mucho tiempo, que él y Nancy O'Neill murieron de esa enfermedad, pero salió la hija a desmentir eso. Entonces tú te imaginas que yo me prestara para eso. Una vergüenza, porque es que yo no estoy buscando de qué vivían, qué comían. No, yo estoy buscando, mira, ella fue esto, ella estuvo en esta agrupación, él fue Fania All Star, estuvo con la Sociedad 76, eso es lo que yo busco, la historia de su carrera.